Aquí en el campus donde encuentran las diapositivas van a encontrar el taller. Entonces vamos a hacer como una exploración a este taller. Las primeras preguntas es para las personas que todavía no hayan afianzado lo de asignar valores a nuestras variables proposicionales. Entonces, o a nuestras proposiciones. Entonces simplemente es una expresión y a esa expresión cuál es el valor de verdad, si P es true, Q es false o R es true. Así son las primeras preguntas hasta que llegamos a las demostraciones. Entonces demostrar que esto es lógicamente equivalente a esto. Lo que hay que hacer aquí pues lo que nos están diciendo es que P y Q y P o Q es, me olvidó cómo se hace esto acá, listo. Es lógicamente equivalente a no P equivalente a Q, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Demostrando, ¿no? Entonces empezamos con nuestro teorema, cuál va a ser nuestro teorema y empezamos la demostración. Entonces aquí nota un resultado, aplicamos, no sé, Morgan y luego vamos bajando así para poder demostrarlo y pues poder llegar a que son lógicamente equivalentes. Listo. Después de esto, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar unos ejercicios donde se define un nuevo operador ternario. Este operador ternario tiene una definición, esta es la definición, y se utiliza en la siguiente expresión. Entonces, lo que tenemos que determinar es si es un teorema o una contradicción. ¿Cómo lo demostramos? Lo pueden demostrar de varias formas. Una de ellas es aplicando reglas, axiomas, hasta llegar a algo que sea igual a ambos lados, o pueden encontrar valores donde no sea verdadero. ¿Sí? Entonces lo pueden ingresar en Logic Tools, cómo quedaría la expresión y ver cuál es el resultado de esto. Y por último tenemos, por último no, todavía queda. Tenemos un enunciado en lenguaje natural. Este enunciado en lenguaje natural pues tiene unas variables proposicionales y lo que ustedes tienen que hacer es construir la hipótesis y la conclusión de esta forma. Entonces hipótesis 1 y hipótesis 2 y hipótesis 3. Aquí hay más ejemplos de esto, más ejemplos de esto. Y por último, lenguaje de lógica de predicados, que es el tema que vamos a comenzar hoy. Entonces, por ahora esto es como que sí es bastante nuevo. Listo. ¿Dudas sobre el taller? Listo. Entonces, tenemos poquita gente hoy. ¿Será que no sabían que había clase virtual? Ah, bueno, y de una vez aprovecho, les pido disculpas por hacer la clase virtual. Me hicieron ahí como algo medio quirúrgico, entonces les tengo que guardar reposo, así que decidí dar la clase virtual. Listo, voy a dejar de compartir mi cámara y vamos a empezar con la clase. Bueno, antes de eso, vamos a ver los resultados del quiz. ¿Cómo estamos todos? Listo. Es muy parecido a lo que teníamos. Se prendió la música. Es muy parecido a lo que teníamos en el otro quiz, ¿no? A ver, a ver. Profe, estoy muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. No, incluso en este estuvo como peor. Uno, dos, dos, tres, uno. Bueno. Listo. Creo que menos de la mitad del curso está por debajo de 6 y más de la mitad del curso está delante de 6. Con una sola pregunta se tardó 10 minutos. Ok, listo, podemos pensar en ampliar el tiempo.
Sí, el tiempo Todo pasa media. Tienes que una que queda como 15 minutos enredándose. Ahora. una hora, no, 2 horas parcial, ¿no? Eh, no, yo, pues, o sea, si tienen es que no puedo ver acá. Bueno, voy a mirarlo, uy, sí, casi, lo que vi ahí rapidito, casi todos se demoraron 30 minutos o así. Entonces sí lo puedo pensar en ampliar el tiempo. Listo, pueden decir cómo se sintieron con el quiz, qué tal les pareció. Ok, por ahora solo tiempo. Los que tuvieron un resultado por debajo de 6, pues como una reflexión, piensen un poco más en qué están haciendo, cuánto tiempo le van a dedicar al taller, porque recordemos que los quizzes tienen baja nota, tienen 15% y son 7 quizzes, o sea que cada quiz vale como el 2.1 de la nota. Hasta el momento llevamos ¿cuánto llevamos de la nota? Como el 4.30, 29, más o menos. Así que piensen cuánto tiempo le van a dedicar al taller, si tienen dudas, si no se sienten cómodos hablando conmigo, también pueden hablar con un compañero que ustedes vean que sí saben. Recordemos que estamos en un espacio de aprendizaje y el espacio de aprendizaje no se trata sobre quién saca las mejores notas, quién saca las peores notas o algo así. No, el espacio de aprendizaje se trata sobre si yo tengo buena nota, siento que me está fluyendo y conozco a alguien que no le está yendo tan bien, pues buscar formas de cómo crear esa comunidad y poder compartir lo que tal vez a mi compañero le está haciendo falta. Entonces recordemos que eso también es importante en el espacio de aprendizaje. No vengan a las clases solo como voy a sacar la mejor nota, voy a estudiar para tener la mejor nota. Claro, ese es como el objetivo, tener una buena nota, pero si ven que pueden ayudar a alguien, definitivamente háganlo, que no saben eso en el futuro cómo vaya a impactar. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro nuevo tema, lógica de predicados. ¿Qué es lo que no me gusta de las clases virtuales? Que no los puedo ver y no puedo ver si están entendiendo, no están entendiendo. A veces con la cara uno sabe si están entendiendo el tema o no lo están entendiendo. Eso es lo que no me gusta. Entonces, por favor, les pido que no me vayan a dejar hablando solo. Por favor. Y nada, comencemos de una vez. Entonces, hoy comenzamos con el nuevo tema, lógica de predicados. Y para la lógica de predicados vamos a hacer lo mismo que hicimos con la lógica proposicional. ¿Qué es eso mismo? Nosotros necesitamos de una sintaxis y una semántica para poder iniciar con la lógica de predicados. Aparte, vamos a ver que la lógica de predicados es muy parecida a la lógica proposicional, pero con una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es que, consideremos las siguientes frases, si nosotros tenemos una proposición como Juan lee y otra proposición como Juan camina, pues esto en lógica proposicional sería P y Q, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Estos enunciados hablan acerca de Juan, pero en la traducción nosotros no tenemos cómo saber que está hablando de Juan. ¿Qué pasa si nosotros no queremos ya decir Juan lee, sino que queremos decir Camila lee, por ejemplo, o queremos decir Carlos lee? Pues no podemos hacer eso con la lógica proposicional. O no es que no podamos, sino que nos tocaría crear nuevas proposiciones para cada una de las personas que vaya apareciendo en nuestro enunciado. Así que como esto es lo que sucede, nosotros tenemos que diseñarnos o crearnos una forma para poder expresar este tipo de cosas que nosotros queremos expresar. ¿Cómo lo hacemos? Con la lógica de predicados. Entonces, con la lógica de predicados, cuando nosotros hacemos una proposición como Juan lee, nosotros la podemos transformar como en lee J. Recuerden que esta es la motivación, esto es lo que vamos a estar viendo con este tema. Entonces ya ese J representaría a Juan y
podríamos decir fácilmente ya no solo Juan lee, sino que podríamos decir Camila lee, Felipe lee, Carlos lee. De esta forma nosotros podemos hablar también de Camina y podemos crear, utilizando cosas de la lógica proposicional. Pongan cuidado a esto. Vamos a seguir utilizando lógica proposicional, pero vamos a enriquecer ese vocabulario o esa forma que nosotros tenemos de construir proposiciones en predicados, convertirlos a predicados y enriquecer esa forma como nosotros trabajamos. Entonces noten que nosotros ya podemos decir que alguien lee y camina a la vez, y ese alguien pues lo vamos a ver con unos operadores que es como un existe, solo que por ahora no vamos a dotar de semántica al nuevo lenguaje, pero esta es la idea con la lógica de predicados. Listo. Según la Real Academia Española, el diccionario de donde haya salido esta definición, un predicado es parte de la oración cuyo núcleo es el verbo. Eso es lo que es un predicado. Pero en la lógica es lo que se afirma o niega del sujeto en una proposición. Entonces, un ejemplo de esto, nosotros podemos decir, todos los estudiantes del curso de Matemáticas Discretas 1 están en este momento en clase, ¿cierto? Si nosotros decimos todos, pues ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que ver cada uno de los estudiantes y ver si efectivamente está conectado en la clase. Entonces, por eso es lo que se afirma o niega del sujeto en esa proposición. Si yo digo alguno de los estudiantes, ¿sí? Alguno es uno o más, alguno de los estudiantes está conectado a la clase virtual, de esta misma forma podemos afirmar o negar algo del sujeto. Tal vez el que no está conectado, pues eso sea falso, pero el que está conectado sí es verdadero. Recordemos que en la lógica proposicional, nosotros teníamos que hacer que, teníamos que crear una proposición por cada uno de los estudiantes y ver el resultado de verdad o falsedad de esa proposición. No teníamos cómo hacer un solo predicado y que ese predicado nos sirva para todos. Entonces, ¿qué nos permite el lenguaje de predicado? Nos permite hablar acerca de los objetos, de las propiedades y de las relaciones. Y usar la cuantificación universal, que es todos, y la cuantificación existencial, que es algunos. A veces ya me he dado cuenta que cuando estoy hablando de este tema me enredo un poco y empiezo a hablar como lógica proposicional, pero en realidad estoy hablando de la lógica de predicados. Entonces, si ustedes caen en cuenta de esto, háganmelo saber, por favor. Listo. Entonces, para hacer la lógica de predicados o para construir predicados, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero una gramática. ¿Y cómo vamos a construir esa gramática? Bueno, vamos a definir el alfabeto. Entonces recordemos que nuestro alfabeto nosotros lo definíamos como, sigma. No tengo aquí el sigma. Entonces un sigma va a contener, ese sigma va a contener todos los elementos de mi alfabeto. ¿Cuáles son los primeros elementos del alfabeto? Constantes de verdad, las mismas que manejamos en la lógica proposicional, true y false, ¿cierto? Hasta allí, bien. Ahora vamos a la siguiente. Esto me toca volverlo a colocar, qué tristeza. Símbolos que representan constantes. Estos símbolos que representan constantes son valores que no cambian. Piensen en cuando nosotros estamos programando y definimos una constante, ese valor va a ser igual siempre. Entonces, aquí le voy a poner como símbolo de constante. Y ese símbolo de constante, ¿qué puede ser? Puede ser A, puede ser B, puede ser C. Esto es convención. Así como en las proposiciones nosotros utilizamos P, Q, R, S, T para nombrar las proposiciones, acá por convención vamos a utilizar las primeras letras del abecedario, pero no es obligación. Si en un ejercicio ustedes me ponen como que, no, estas van a ser mis constantes, estos van a ser los símbolos que representan constantes, entonces está bien, pero por convención se utilizan estos. ¿Qué más tenemos? Tenemos símbolos que representan variables, cosas que puedan cambiar con el tiempo. Entonces así vamos enriqueciendo nuestro alfabeto. Y estos símbolos que representan variables son cosas que
pues como su nombre lo indica, puedan variar. A mí me gusta como que ustedes hagan un ejercicio y es como que vayan viendo la similitud de lo que normalmente hacen cuando están programando y las cosas que van viendo acá. ¿Por qué? Porque nosotros, en pocas palabras, o básicamente lo que estamos viendo es cómo construir sistemas formales, que es un computador, ¿sí? Así que estamos viendo las bases de cómo hacer un programa o cómo crear computación. Listo. Entonces, hasta aquí. ¿Sí, Leonardo? La anterior fue lógica preposicional y esta es de predicado. Exacto, exacto. ¿Podría, por favor, explicar nuevamente, pues como la diferencia es que no me quedó muy claro? Ah, Siento que me ok, confundí. ok, listo, claro, no hay problema. Listo. La diferencia entre la lógica proposicional y la lógica de predicados es que la de predicados tiene más expresividad que la proposicional. Entonces, por ejemplo, nosotros en la proposicional sí vamos a decir algo como Juan lee, Juan camina. Entonces nosotros tenemos la traducción a la proposición, sería como P y Q, ¿cierto? Pero en predicados nosotros podemos decir lee y entre paréntesis J, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces ahí lo que estamos diciendo es que Juan lee. La J sería igual a Juan. Uy, 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 uy. Entonces, ¿el predicado qué es? X lee, cualquier persona lee. Y esa J vendría a ser el sujeto que nosotros queremos observar o el valor de verdad del sujeto que está realizando la acción. Ahí nosotros ya podríamos hacer muchísimas más cosas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 5 personas diferentes? Tenemos Juan, tenemos Brian, tenemos Mónica, por coger ejemplos de aquí, perdón que los coja de ejemplo. ¿Y qué pasa si queremos decir que esos 3 leen? Pues tendríamos, en la lógica proposicional tendríamos que crear 3 proposiciones distintas. En la lógica de predicados nosotros tenemos que crear un solo predicado y para ese predicado les pasamos las constantes. ¿Cuáles serían las constantes? Mónica, Brian, se me olvida el otro, Juan. ¿Listo, Leonardo? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces continuemos. Tenemos los símbolos de variables y aparte tenemos los símbolos de funciones. ¿Qué son los símbolos de funciones? Funciones que nosotros le vamos a pasar a nuestras constantes que vamos a utilizar dentro de ellas. Entonces vamos a colocar símbolos de funciones. Estos símbolos de funciones, ¿qué va a ser? Va a ser FGH. Y tenemos los símbolos que representan nuestros predicados. Los predicados normalmente los escribimos con letras mayúsculas para poder diferenciarlos de las constantes, de las variables y de las funciones. De esta manera sabemos que nos estamos refiriendo a un predicado, pero todo esto es con concesión, creo que se dice, y no es algo obligatorio. Si ustedes ponen como este va a ser mi predicado y utilizan una palabra o algo así, no hay ningún problema siempre y cuando lo dejen explícito. Si en un ejercicio, por ejemplo, dejan la A mayúscula y se querían referir a una función, una variable, una constante y no lo ponen, pues yo lo voy a tomar como que es un predicado. Entonces aquí voy a colocar los símbolos de predicados y los símbolos de predicados pueden ser A, B y C en mayúsculas. Listo. Tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos son los mismos que en la lógica proposicional. Entonces, ¿cuáles tenemos? Tenemos la negación, los voy a escribir como en Logic Tools, tenemos el O, tenemos el I, la implicación y la igualdad, la equivalencia, perdón. Y por último, vamos a tener unos nuevos operadores. Qué pena, no copié esto. Vamos a tener unos nuevos operadores y esos operadores, ¿qué van a hacer? Esos operadores van a ser el existe, cuantificadores, perdón. Pero no tengo forma de hacer la E. Bueno, es como esa E al revés y ese A al revés. ¿Sí? Sí, la internet la copia y la pega. Pues sí, ¿no? Es más fácil.
Gracias, Leonardo. Ahora sí. Y este sería nuestro alfabeto para construir predicados, ¿cierto? Por ahora no lo hemos dotado de semántica. Por ahora vamos a ver cómo construir un predicado correctamente. Entonces, recuerden cuando nosotros dimos al comienzo del curso con las gramáticas, en las gramáticas nosotros teníamos un alfabeto y mediante ese alfabeto nosotros podíamos crear fórmulas y esas fórmulas pues tenían unas reglas de sintaxis para quedar bien formadas. Ahora voy a volver a copiar aquí el alfabeto para que lo tengamos en cuenta y vengan, coloquemos esto aquí, esto, listo. ¿Y qué tenemos nosotros? Entonces, hay varias formas de construir predicados y un predicado se puede construir de la siguiente forma. ¿Cómo lo podemos construir? Lo podemos construir con un símbolo de predicado y adentro, entre paréntesis y llaves, una cantidad indefinida de términos. ¿Qué son los términos? Entonces, los términos son símbolos de variables, que los tenemos acá, símbolos de constantes, que los tenemos acá, símbolos de funciones, pero noten que las funciones por dentro también tienen términos. Entonces, dentro de las funciones nosotros vamos a tener nuevamente o símbolos de variables, o símbolos de constantes, o otra vez una función, como lo queramos escribir. Esta es una de las formas de escribir un predicado. Entonces, un símbolo de predicado y adentro un término que puede ser una variable, una constante o una función. ¿Cómo más nosotros podemos construir un predicado? Nosotros podemos construir un predicado escribiendo el predicado y al lado la negación. La negación ya la conocemos. ¿Cómo más nosotros podemos escribir un predicado? Nosotros podemos escribir un predicado como lo hacíamos en la lógica proposicional. Un predicado, una operación binaria booleana. Recordemos que la operación binaria booleana son la equivalencia, la implicación, el y o el o. Pero la que sí es completamente nueva es esta de acá. Entonces, para escribir un predicado de esta forma, ¿cómo lo escribimos? Lo escribimos, primero escribimos el cuantificador. El cuantificador es uno de estos dos, o la y al revés o la A al revés, ¿cierto? Y luego de ese cuantificador sigue un símbolo de variable. Entonces, ese símbolo de variable puede ser X, Y o Z. Va una rayita, esta rayita tiene que ir sí o sí, y después de la rayita va un predicado, dos puntos, otro predicado. De esta forma nosotros podemos construir predicados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues veamos ejemplos de esto. Voy a volverme a copiar esta de acá. Listo, entonces, ¿cómo podemos escribir nosotros un predicado? Tenemos un símbolo de predicado y dentro del símbolo de predicado un término. ¿Cuál sería ese? Sería este de acá, ¿sí? Tenemos nuestro símbolo de predicado que sería la P, símbolo de predicado, letra en mayúscula, y tenemos nuestro término que en este caso es un símbolo de variable. De esta forma nosotros podemos construir un predicado. ¿Cómo más lo podemos hacer? Escribimos el predicado, escribimos dentro un término, escribimos el símbolo de predicado dentro un término, en este caso una función, pero recordemos que las funciones por dentro llevan otros términos. ¿Y cuál puede ser ese término? Una constante, un símbolo de variable o un símbolo de función. En este caso, ¿cuál elegimos? Un símbolo de constante. Entonces, otra forma de escribir un predicado, acá otra forma de escribir otro predicado. Recordemos que los predicados pueden tener dentro de él o dentro de los paréntesis por este más. Recordemos que el más es que puede ser uno o más términos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es utilizando dos términos. Estamos utilizando una x, que es una variable, y de segundo término estamos utilizando una función. Pero las funciones también tienen la particularidad que dentro pueden tener uno o más términos.
Entonces aquí esta función h tiene dentro una y y una b. Entonces una variable y una constante. Listo. Estas tres de acá son muy parecidas, entonces estamos utilizando un predicado y ese predicado tiene adentro dos términos y esos términos creo que sí, en dos de los casos es acá utilizo una variable, acá utilizo una variable y acá utilizo dos constantes. Y acá pues una variable y una constante, acá una constante y una variable. Listo. ¿Dudas hasta allí? No, manito, todo claro. Listo. Listo, continuemos con las siguientes. Entonces, ¿cómo más nosotros podemos construir un predicado? Nosotros podemos construir ese predicado negando el propio predicado. Entonces tenemos P de X, que ya sabemos que es un predicado que sigue las reglas de la sintaxis, y nosotros podemos negar simplemente ese predicado. ¿O cómo lo podemos hacer? Podemos tomar un predicado, tomar otro predicado, y esos predicados unirlos mediante una operación binaria booleana. En este caso, ¿con cuál? Con el i. ¿Sí? Entonces noten que tomamos este predicado de acá, tomamos este predicado de acá y lo unimos mediante un i. ¿O qué más podemos hacer? Podemos negar un predicado, unirlo mediante una operación a otro predicado, y esto es muy parecido a lo que hacíamos en la lógica proposicional. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros ahora, en las proposiciones era como una letra sola, ¿no? Nosotros teníamos como P o Q. Ahora nuestros predicados constan de términos y pues esos términos necesitamos saber qué es o qué significado le damos o cómo lo interpretamos. Listo. Estas sí son totalmente nuevas y se escriben de la siguiente forma. Entonces, ¿qué regla estamos utilizando aquí? Estamos utilizando la regla de utilizar un cuantificador, la voy a volver a escribir acá, un cuantificador, rayita, un predicado, dos puntos, un predicado. Y este cuantificador, acá al lado del cuantificador tiene que ir un símbolo de variable. Entonces, teniendo esta regla en mente, ¿qué nos da aquí? Nos da un cuantificador, recordemos que el cuantificador puede ser la E al revés o la A al revés, un símbolo de variable, rayita, un predicado, dos puntos, otro predicado. ¿Qué predicado estamos utilizando aquí? Ah, bueno, estos no están acá, pero este P de X sí está aquí. Listo, este está escrito casi igual. Este es interesante, tenemos nuestro cuantificador, tenemos nuestro símbolo de variable. ¿Sí, Juan Camilo? Profe, no hay diferencia entre los dos cuantificadores, o sea, yo puedo poner uno o el otro y no va a afectar nada, o sea, no tiene o sea, algo específico en lo que se debe usar. Sí, sí tiene significado, pero por ahora no le hemos dado el significado. Por ahora estamos viendo solo la sintaxis. Entonces, cómo Vale, construir y cómo utilizar ese nuevo operador que tenemos. ok. Listo, entonces aquí tenemos la A al revés, el cuantificador, símbolo de variable, un predicado, y aquí tenemos otro predicado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construimos este predicado? Acá es un predicado, acá utilizamos un predicado, acá utilizamos otro predicado y lo unimos con una operación binaria booleana, ¿cierto? Pero noten que este predicado de acá adentro, por su propia definición, un predicado puede ser el cuantificador, el símbolo de variable y otros dos predicados. Entonces, aquí estamos utilizando un cuantificador, un símbolo de variable y no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver, esta forma de escribir predicados es abreviada. Noten que este predicado de acá no tiene la rayita ni los dos puntos, sino que está escrito así. Ya lo vamos a ver por qué, pero así está escrito.
Listo. Este de acá es la negación de todo este predicado de acá. ¿Sí, Leonardo? Profe, una pregunta. ¿Todas quieren decir lo mismo de diferente forma o cada una se escribe así por alguna razón en especial? Se escriben así por una razón en especial. Y ya lo vamos a ver por qué. Y cuando lo veamos con la semántica, vamos a entender a profundidad por qué se escribe así. Listo. Es más, lo voy a poner como está escrito realmente. Esto lo puedo copiar. A ver, esta realmente se escribe de la siguiente forma. Esto viene acá así. Vamos a mover esto hacia acá. Esta realmente está escrita de esta forma. Solo que como tiene este true acá, nosotros lo que hacemos es omitir ese true y simplemente colocar el predicado. ¿Sí, Mikey? Bueno, continuemos. Listo. Este predicado acá es simplemente tener un predicado. Este mismo que habíamos es... Ah, no, este es otro. A ver, este también es interesante. Tenemos aquí el cuantificador, el símbolo de variable. Separémoslo primero. Voy a colocar un paréntesis acá. Entonces, ¿cómo está nuestro predicado? El cuantificador, un símbolo de variable y escrito de esta misma forma, como lo vimos hace un rato. Esto cuando lo vean así es porque es E al revés X, rayita true, dos puntos y todo este predicado de acá. Entonces, por eso está escrito de esta forma. Y noten que acá tenemos otra vez otro cuantificador. Entonces, el cuantificador, símbolo de variable y el predicado. Es más, no los voy a dejar más en suspenso. Venga, les muestro por qué se escribe así. Listo. Entonces, cuando nosotros veamos algo de la forma al revés X, rayita true, dos puntos, este símbolo, que creo que es el símbolo phi, no estoy seguro, este símbolo lo que representa es un predicado, cualquier predicado que yo tenga, esto se abreviará de esta forma. Entonces ponemos el cuantificador, el símbolo de variable y el predicado, que es como lo estamos escribiendo aquí. Respectivamente, para la E al revés funciona de la misma forma. Entonces, por eso nosotros lo escribimos, por ejemplo, así o lo escribimos así. Es porque antes de este predicado hay un true y después del cuantificador hay un true. Entonces, ese true se abrevia y simplemente se pone el cuantificador, el símbolo de variable y el predicado. Listo. Estos de acá se escriben muy parecido. Cuantificador, símbolo de variable, y en el predicado tenemos otros dos predicados con cuantificadores y esos dos predicados con cuantificadores unidos mediante una operación binaria booleana. Y este de acá también es interesante porque aquí hacemos como la concatenación de los cuantificadores. Entonces noten que tenemos un cuantificador, un símbolo de variable, otro cuantificador, otro símbolo de variable y luego el predicado con las dos variables. Aquí hay varias cosas a observar y a detallar, y es que no hemos dotado de semántica aún a nuestro lenguaje para la lógica de predicados, pero vamos a ver a continuación que, ejemplo, a ver cuál de acá me sirve. Ejemplo, esta X, ¿no? Esta X no aparece en este cuantificador, pero sí aparece en este cuantificador. U otro ejemplo, esta Y de acá está en este cuantificador, como que está acá, y esta Z está acá, pero la X está más atrás. ¿Sí, Leonardo? Profe, está escribiéndolo en la pantalla y yo no veo, no me carga. ¿Nadie ve lo que estoy escribiendo en la pantalla?
Pues no estás streameando. Yo sí puedo ver. Sí puede ver Daniel. Ok. ¿Ese marica nos escucha? Probablemente sí. Ay, dale. Listo. No, entonces no sé, Leonardo, qué es. Bueno. Entonces, ¿esto a qué se refiere? No sé si ustedes alguna vez han tenido el problema mientras están programando que declaran variables, ¿sí? Y luego estas variables las utilizan fuera de sus funciones y hasta allí pues no hay alcance de esa variable. ¿Les ha pasado? Cada que uso JavaScript. Sí, sí, Hernán, sí estoy grabando. Listo. Aquí vamos a ver algo parecido y es el alcance de las variables y vamos a ver que hay algunas variables que están libres y otras variables que están ligadas. Entonces, cuando nosotros veamos una fórmula de la siguiente forma, la voy a copiar de una vez para mostrarles otro ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros veamos una variable de esta forma, un predicado de esta forma, perdón. Estos símbolos griegos no los confundan. Esto puede ser un predicado y aquí otro predicado. Eso es lo que estamos escribiendo allí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que existe un cuantificador, símbolo de variable, predicado y otro predicado, nosotros, ¿qué vamos a decir sobre eso? Nosotros vamos a decir que las subfórmulas o los predicados que están allá adentro se conocen como el alcance del cuantificador, sea que aquí haya una A al revés o una E al revés. Daniel nos dice que si son variables globales y locales, sí, está relacionado, es por allí el tema. Entonces, estos predicados son el alcance de este cuantificador. Así que miremos los ejemplos anteriores. Aquí, esta Y, o bueno, mejor dicho, este predicado, ¿quién está en el alcance o qué cuantificador? Sí, ¿qué cuantificadores están en el alcance de ese predicado? Formulé la pregunta mal. Este predicado, ¿de quién o de cuál alcance están de los cuantificadores? No sé, me estoy enredando ahí hablando. Listo, al revés, X. Ajá. La X que está acá está en el alcance de este cuantificador. ¿Y esta Y? ¿Recién se declara o qué? Reciente. No entiendo, Emanuel. ¿Cómo así? Ñonguito, que está Que si mientras. recién se declara. Hola, bienvenido a la Porque no clase. he visto Tome asiento, por favor. antes que metan Ah, ninguna. feliz día, muchacho. Espere, Ninguna Y. espera, Manuel, dame un momento, porfa. Mano, ¿yo por qué no me salía este Discord? Ya, Emanuel, ¿qué decías? Que no he visto ninguna Y antes, así que pues apenas se declara, ¿no? Ok, pero sí, si hay un cuantificador con la Y. Esa E con la Y. Exacto, este Y y esta Y de acá están en el alcance de este cuantificador. Va a hacer así como una línea de donde está vinculado. Listo. Pero veamos si hay un ejemplo más interesante. No, no lo veo. No lo veo. Lo vamos a ver a continuación. Listo. Eso es lo que se define como el alcance. Ahora, vamos a decir que una variable está ligada al cuantificador siempre y cuando esa variable no esté ligada a otro cuantificador del predicado. Me explico. Nosotros tenemos algo de la siguiente forma, ¿cierto? Voy a copiarme este mismo acá. Nosotros tenemos algo de la siguiente forma, ¿no? Donde esto es un predicado y esto es otro predicado. Pero, ¿qué pasa?
que nosotros nuevamente acá en este predicado tenemos algo así. Y digamos que tenemos p de x. Y acá tenemos, listo. Entonces, ¿a qué se refiere que está ligado? Se refiere a que ya sabemos cuál es el alcance del cuantificador, ¿cierto? El alcance de este cuantificador llega a estos dos predicados que tenemos aquí, ¿cierto? Ese es el alcance del cuantificador. Pero ahora vamos a hablar de las variables. Estas variables, ¿a quién están ligadas? Entonces, esta x de acá está ligada a este cuantificador de acá, ¿sí? Sin embargo, esta x y esta x de acá están ligadas ¿a qué? A este cuantificador de acá. Eso es algo que necesito que le presten atención y a eso se refiere cuando decimos siempre y cuando no esté ligada a otro cuantificador dentro de esos predicados. Entonces, esta x debería colocarle como otros colores. A ver qué colores hay chéveres. Listo. Dejemos esa así. Entonces, esa x está aquí. Si alguien iba a decir algo. Profe, o sea que siempre que aparezca otro símbolo cuantificador, automáticamente la variable que sigue pertenece a ese. ¿En qué momento la r de x dejó de pertenecer a... Ah, por el paréntesis, ya me respondí, perdón. Ajá, listo. Listo. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos la variable está ligada al cuantificador. Puede ser la A al revés o la E al revés. Nosotros aquí también pudimos tener, de hecho, no haber tenido... A ver esto porque no me deja escribir. Ya. Esto es mucho esfuerzo. Nosotros aquí pudimos haber tenido esta E de acá. Entonces, simplemente, ya, ahí quedó un poquito movido porque la al revés tiene más píxeles, creo. Pero quedaría algo así. La X que está con la P y la X que está con la Q están ligadas a este cuantificador. En cambio, esta X está ligada a este cuantificador. Listo. ¿Dudas hasta allí? No, profe. Ok. Ahora, cuando en una fórmula la X está ligada, entonces vamos a decir que toda esa fórmula tiene sus variables ligadas. Pero cuando veamos que hay una X que está libre, entonces nosotros vamos a decir que todo el predicado tiene variables libres, ¿sí? ¿Qué significa que esté libre? Significa que no está ligada a ningún cuantificador. Entonces volvamos a nuestro ejemplo. Si pudiera copiar esto estaría chévere. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros colocamos aquí como... lo borré. ¿A dónde estaría ligada la variable y? No estaría ligada a nadie, ¿cierto? Porque no hay ningún cuantificador que hable acerca de y o que tenga el símbolo y. Así que como no hay ningún cuantificador que haga eso, nosotros vamos a decir que y está libre, ¿sí? Que todo el predicado tiene variables libres. Y ligadas, pues sí tiene variables ligadas, pero como aparece una sola que está libre, nosotros decimos que pues todo el predicado tiene variables libres. Ya vamos a ver esto para qué nos sirve. Entonces miremos la siguiente fórmula. Voy a tratar de evitar el spoiler. Ya. Entonces consideremos la siguiente fórmula. Tenemos tenemos este y este. Entonces, esta primera X de acá, ¿libre o ligada? Libre. Está libre, muy bien, Daniela. Esta está libre. ¿Esta X? Para todos,
la al revés por ahora. No le voy a decir así hasta que no le hayamos, no Está hayamos bien, la tratado al de revés. semántica. Ajá. Listo, sí. Esta está ligada, ¿no? Ligada, la voy a poner aquí como ligada. Esta como esta y esta. Ligados. Esta sí está ligada. Pero esta, ¿a quién está ligada? ¿Qué cuantificador? Es una Y. Libre. Está libre porque no existe ningún cuantificador que hable acerca de la Y. Solo tenemos uno que habla acerca de la X y por lo tanto esta queda libre. Listo. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces ahí lo tenemos. X, rosadita y Y verde son libres y las otras dos X están ligadas. Nos sirve porque una fórmula cerrada es donde no hay variables libres en nuestros predicados. Y una fórmula abierta es donde sí aparece al menos una que es libre. Nosotros no podemos pronunciarnos acerca del valor de verdad de una fórmula que es abierta. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros decimos como que este P de X sea, no sé, todos los estudiantes de matemáticas discretas duermen bien. Pero como esta X de acá está libre, ¿qué vamos a tener nosotros? No vamos a saber el contexto o sobre quién aplicarla, ¿sí? Puede ser todos, puede ser ninguno, pueden ser algunos. ¿De qué me está hablando? No podemos decir nosotros a ciencia cierta de quién está hablando, de qué sujeto está hablando. Entonces nosotros no podemos pronunciarnos sobre el valor de verdad de las fórmulas que están abiertas. Es decir, que tengan variables libres. Cuando es cerrada, sí podemos pronunciarnos del valor de verdad de estas y pues nosotros podemos decir, ah, bueno, nos están dando el contexto, nos están dando los sujetos, quiénes son, entonces podemos determinar un valor de verdad de este predicado. Listo. Ahora vamos a ver la sustitución y la sustitución es algo parecido a, bueno, no lo hemos hecho hasta el momento, pero la sustitución ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros podemos reemplazar una variable dentro de un término t por otra variable o por una constante o por lo que nosotros queramos. ¿Cómo lo escribimos normalmente? Lo escribimos como que S es el término, ¿sí? T es como por lo que nosotros vamos a reemplazar, ¿qué cosa? Vamos a reemplazar esta Y. Entonces, un ejemplo aquí, para que esto quede más claro. Digamos que nosotros tenemos un predicado de X, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Esta se me queda dura. Voy a ver si me puedo copiar esta de acá. Listo. No sé cómo hacerlo. La voy a poner Y así, ¿no? Es como se escribe más o menos. O le voy a poner este aquí abajito. Eso, algo así. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros tenemos aquí nuestro predicado X, ¿cierto? Pero nosotros vamos a hacer la sustitución en los términos. ¿Quién es el término de este P de X? Muchachos, lo acabamos ¿P? de ver. No, P es el predicado, el símbolo de predicado. T. T, no, T tampoco. No, por eso está escribiendo aquí el alfabeto. ¿Cuáles son los términos? Símbolos de constantes, símbolos de variables y símbolos de funciones. Entonces, ¿quién es el término acá? Es que este T va acá. X, X es el Y, término. Nosotros solo vamos a hacer sustitución en los términos. Entonces vamos a reemplazar todas las apariciones de Y por T en este término de acá. Eso es lo que nos está tratando de decir esta expresión de acá. ¿Listo? ¿puede repetirlo, profe? Sí. Nosotros vamos a reemplazar en un término, ¿sí? Entonces, como les mostraba ahora, nosotros tenemos P de X
y X vendría siendo nuestro término. Entonces nosotros vamos a hacer sustitución en los términos. ¿Y cómo nos quedaría? Entonces nos quedaría, vamos a reemplazar en X las apariciones de Y por T. ¿Cómo lo escribimos más fácil? Es que la verdad es que no lo puedo escribir muy bien, queda feíto, pero esta S es nuestro término en el que vamos a sustituir, Y es lo que queremos sustituir y T es por lo que lo vamos a sustituir. Vamos a sustituir todas las apariciones de Y por T en S. ¿Listos? O sea que al final quedaría Y y no X. O sea, la Y reemplaza a la X, profesor. Ya lo vamos a ver. Según el ejemplo que está escribiendo. No, Ok. no. Respuesta rápida, no. No. Listo, entonces, si nosotros tenemos una constante y nosotros vamos a reemplazar, hacer una sustitución en esa constante, pues ¿qué nos daría? Nos daría la misma constante, porque es que ya es una constante, no podemos reemplazar nada en ella. Pero si es una variable, y acá viene el ejemplo, nosotros teníamos X de reemplazar en X las apariciones de Y por T, ¿cierto? Pero ¿qué nos queda? Nos queda la misma X. ¿Por qué nos queda la misma X? Porque X es diferente de Y. ¿Ok? Recuerden, la X no significa cualquier cosa, sino que es un símbolo de variable. Entonces es como si ese X lo estuviéramos tomando como un símbolo de variable. Ahora vamos a reemplazar en Y las apariciones de Y por T. ¿Qué nos quedaría? La T. ¿Por qué? Porque es que ahora sí tengo Y. Y esa Y sí la puedo reemplazar por una T. Entonces por eso nos queda una T. Y dado, antes de pasar, ¿dudas sobre esa parte? Ok, listo. Y si nosotros tenemos una función y esa función tiene dentro muchos términos, término 1, 2, 3 hasta acá, y nosotros queremos reemplazar en esa función, pues ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos sustitución en cada uno de los términos. Así vamos a tener la sustitución en T1, la sustitución en T2, T3, T4, T5, así hasta la acá. Ejemplos de esto. Entonces, A sería una constante, y si nosotros vamos a reemplazar las apariciones de Z por C en A, pues ¿qué nos quedaría? La misma A porque es una constante. Ahora vamos a reemplazar en X, vamos a reemplazar en X las apariciones de Z por C, pero como no aparece Z en X, pues simplemente lo dejamos como una X. Las apariciones de Z las vamos a reemplazar por C en Z, entonces nos queda una C. Y por último, si tenemos un término compuesto, entonces tenemos una función y esa función adentro de la función tiene más términos, pues simplemente aplicamos la sustitución en cada uno de esos términos. Hagamos otro ejemplo de este. Si nosotros tenemos f de z, vamos a colocarle acá b y a, y otra b, ¿y qué vamos a reemplazar en él? Me toca escribirlo así, pero la b sería lo que está arribita y aquí vamos a colocar una c. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la función, con estos cuatro términos, vamos a reemplazar las apariciones de b por c. ¿Cómo nos quedaría? Entonces, ¿qué tendríamos que aplicar? Aplicamos sustitución a cada uno de los términos. No voy a colocar la b arribita porque pues no tengo forma de escribirla. Creo que antes había una forma y Linux lo permite, pero bueno, no estoy trabajando en Linux. Entonces, ¿esto cómo nos quedaría? ¿Alguien se anima a dar la respuesta? No quedaría F, ¿cómo sería la forma correcta de decirlo? F de Z, C. Sí, el nombre de la función o el símbolo de la función y Ok, los entonces términos. sería F de Z, C, A, C. Exactamente, así queda Juan Camilo. Listo, profe. Bien. Listo. Esa sería la forma de hacer sustitución. Listo. Pero nosotros no solo sustituimos en términos, nosotros también sustituimos en predicados.
Y cuando vamos a sustituir en predicados, ¿cómo lo hacemos? Primero, solo sustituimos las apariciones libres de la variable. No sustituimos las variables ligadas. Tengan en cuenta esto. Formalmente, ¿cómo sería entonces? Antes vamos a hacer como, voy a colocar esto acá. Miremoslas y ya hago un ejemplo para que quede más claro. Entonces, si nosotros tenemos un predicado y este predicado pues tiene el término 1, 2, 3 hasta acá y nosotros queremos reemplazar las apariciones de y por t en esos términos de ese predicado, pues hacemos como hicimos con la función, ¿no? Vamos a reemplazar en cada uno de los términos que aparezca en el predicado. ¿Cuáles pueden ser los términos del predicado? Pues si yo tengo un predicado y adentro tiene x, y, z, a, b, a, b son constantes, recuerden. Entonces, pues simplemente es realizar la sustitución en la x, en la y, en la z, la a y la b. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Si nosotros tenemos un predicado que está negado y nosotros queremos hacer sustitución en ese predicado, simplemente sacamos la negación a un lado y sustituimos dentro de ese predicado. Si nosotros tenemos dos predicados unidos por un i o un o y queremos hacer sustitución en toda esa expresión, simplemente sacamos el operador de la sustitución, en el operador no tenemos nada que sustituir y aplicamos la sustitución en cada uno de los predicados. Con una implicación, lo mismo, sacamos la implicación aparte, ¿sí? Como que no está afectada por la sustitución y realizamos la sustitución en cada uno de los predicados. Y en la equivalencia se hace exactamente lo mismo. La equivalencia se deja igual y hacemos la sustitución en cada uno de los predicados. ¿Cuál es la diferencia o dónde viene la diferencia? Ahora, si nosotros queremos realizar la sustitución, entonces aquí le voy a poner algo como que para que quede más claro. No, pues esta letra está muy grande. Como ahí, más o menos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que vamos a realizar la sustitución de este predicado. Tenemos el cuantificador, el símbolo de variable x, y entonces las apariciones de x que estén dentro de estos dos predicados van a estar ligadas ¿a quién? A este cuantificador de acá, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros queremos reemplazar las apariciones de y por t, nosotros simplemente vamos a cada uno de los predicados y reemplazamos las apariciones de y por t. Pero, ¿qué pasa? Si dentro de este predicado, ya mirando este otro ejemplo, si dentro de este predicado y dentro de este predicado aparece la y está ligada a este cuantificador, nosotros no podemos realizar sustitución. La sustitución no se aplica a ninguno de los dos predicados. ¿Por qué? Porque nosotros solo vamos a realizar sustitución en las variables que estén libres, no en las variables que estén ligadas. Entonces, este primer ejemplo que vemos acá se refiere a las variables que esa variable y que aparece está libre. ¿Por qué? Porque no está ligada al cuantificador que nos aparece en la expresión. Y el segundo ejemplo, en cambio, se refiere a que esta y sí está ligada. Entonces, como está ligada, nosotros no podemos realizar sustitución sobre esos predicados. ¿Claro hasta allí? Profe, Sí. el circulito tachado y la O tachada son predicados, es decir, adentro hay variables Sí, son predicados, que serían, exactamente. Entonces vamos a que serían escribir, las que ¿qué serían las que qué? se deberían cambiar. A ver, vamos, es que esos símbolos son como un poquito confusos, ¿no? Sí. Listo. Juan Pablo iba a decir algo. La verdad que eso queda igual.
A ver. Vamos a escribirla acá. Bueno, esto nos queda así horrible. Ah, este también se hizo más chiquito. Allá, como ahí. Ahí. Entonces, vamos a reemplazar. ¿Esto cómo quedaría? Esto quedaría un P de, digamos, de Y Q de Y. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta Y está ligada tanto a... Esta Y y esta Y están ligadas a este cuantificador de acá, ¿cierto? Entonces, no podemos realizar sustitución, que es este segundo ejemplo. Pero ¿qué pasa si nosotros en vez de tener una Y aquí tenemos una X? Ahora pasa que esta Y de acá y esta Y de acá están libres. Y como están libres, nosotros sí podemos realizar sustitución allí. Entonces nos quedaría algo de la siguiente forma. ¿Más claro? Ok. De igual manera, si no es la A al revés, sino que es la E al revés, se aplica de la misma forma. Si son variables libres, se realiza sustitución. Si no, no se realiza sustitución. Listo. Ahora vamos a ver cómo traducir del lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado hasta el momento? Hemos ganado poder de expresividad sobre la lógica proposicional. Cosas que la lógica proposicional no nos permitía, ahora nosotros nos la podemos permitir aquí. Hernán dijo que había que repetir. ¿Qué parte repetir? ¿Esta de acá, Hernán? Ok, vamos a hacer esto un poco más extenso. Es que si tuviera una forma de meter esta Y acá y la T, quedaría re lindo. Pero no hay forma. Listo, entonces vamos a ver otra vez un poco más este ejemplo. Y esperen, yo veo cómo puedo hacer esto más grande. ¿No lo puedo hacer más grande? No, esto apesta. Vamos a escribirlo por acá, a ver. Nos toca escribirlo manual. Listo. Primer ejemplo. Entonces, ignoremos esta parte de la derecha por un momento, por favor. Si nosotros tenemos un cuantificador, ¿no? Y dentro de esta, digamos, aparece la Y y la Y, sabemos que esta Y no está ligada a ningún cuantificador. ¿Por qué? Porque este cuantificador está ligando todas las apariciones de X dentro de los predicados. Pero en los predicados podemos ver que en sus términos no hay ninguno donde haya una X. Cuando esto suceda, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros aplicamos la sustitución acá adentro. Entonces eso nos quedaría cambiar las Y por las T. Lo podemos hacer ¿por qué? Porque esas variables Y, estas variables Y que aparecen acá no están ligadas a ningún cuantificador, están libres. Pero ¿qué pasa si en vez de eso nosotros tenemos aquí una A al revés y una Y? Resulta que esta Y y esta Y sí están ligadas a un cuantificador. Y como están ligadas a un cuantificador, nosotros no podemos realizar la sustitución en ese predicado. Uy, aquí me faltó cambiarlo. Listo. No podemos aplicar la sustitución en ese predicado. ¿Más claro, Hernán? Listo, entonces, Iván, lo que hemos ganado, nosotros hemos ganado que poder expresar más cosas. Entonces, si nosotros queremos decir, por ejemplo, todo A es B, nosotros lo escribimos de la siguiente forma, aquí adelantándonos un poquito a la semántica. Entonces, todo A es B, por ejemplo,
Todo estudiante de este curso es estudiante de la Universidad del Valle, entonces podemos escribirlo de esa forma. O podemos decir, existe una A que es B, ¿no? Tal vez existe un estudiante de este curso que no sea estudiante de la Universidad del Valle, podría ser. Todo A es no B o ninguna A es B. Entonces lo podemos escribir de la siguiente forma, que en pocas palabras es negar este cuantificador que se transformaría en la A al revés. O sea, la negación de la E al revés es la A al revés. Y por último, existe una A que no es B, no todo A es B, entonces es la negación del cuantificador A al revés. ¿Qué podemos expresar? Entonces ya podemos expresar relaciones entre dos o más sujetos, objetos, cosas que representen nuestra realidad. Juan ve a María, entonces podemos colocar B como nuestro predicado, J y M que son los términos, y la J sería Juan y la M sería María. Pero también lo podríamos colocar como María ve a Juan. ¿Cómo lo podemos hacer? Cambiando el orden de los términos. Juan le da el libro a María, entonces tenemos el predicado dar, y aparte de tener solo a Juan y a María, también ahora tenemos el libro. Entonces noten que ya no solo podemos expresar cosas como Juan ve a María o María ve a Juan, sino que podemos expresar verbos, acciones, como la que estamos ejemplificando aquí, que es dar. Entonces ya podemos colocar como que Juan da una flor a María, Juan da un regalo a María, Juan da un juguete a María. Todas estas cosas las podemos modelar utilizando la lógica de predicados, cosas que en la lógica proposicional pues nos hubiera tocado crear una proposición para cada una de estas frases que les he dicho. Y podemos expresar cuantificaciones. Entonces, ¿qué son las cuantificaciones? Todos ven a alguien, por ejemplo. Entonces aquí un pequeño spoiler. La al revés es todos, universal, es el cuantificador universal. Y la E es el cuantificador existencial, que es como existe alguien. Entonces todos ven a alguien. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir acá? Todos, un X, ¿no? Todos los que cumplan con ese criterio, ese X, que estén dentro de ese X, y algún Y, ¿qué pasa con ese X y una Y? Entonces, todos los X ven a algún Y. Y esta sería como la forma como nosotros utilizamos los cuantificadores y nosotros podemos llegar a un nivel de expresividad mayor con los cuantificadores. Alguien ve a todos. Entonces, hay un alguien, un X. ¿Sí, Juan Camilo? Profe, entonces sería como una forma de decir que el todos representan las X y el existencial representan las Y, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a coger esto? Aquí como con un poquito más, cogiéndolo un poquito más con pinzas. Entonces, cuando ustedes vean este cuantificador seguido de una X, quiere decir que dependiendo de la realidad que nosotros estemos viendo, dependiendo de esa realidad, pues van a ser todos los sujetos que estén en esa realidad. Digamos, nuestra realidad es todo el mundo entero, ¿sí? Entonces, todas las personas del mundo, es lo que queremos decir aquí. ¿Qué pasa? Existe un y ese Y también va a estar en toda nuestra realidad, o es decir, todas las personas del mundo también, pero existe alguien en ese mundo donde ese X, que puede ser cualquiera, ve a ese alguien. Ejemplo de esto, un ejemplo como más práctico, digamos, yo veo a Leonardo, ¿no? Pero Leonardo puede que no me vea a mí, o puede que sí, o puede que Leonardo esté viendo a alguien más. Y así se forma una cadena donde todos estamos viendo a alguien. Pero este es más difícil, alguien ve a todos. Entonces, dependiendo de la realidad en la que nosotros estemos modelando, esto puede ser verdad o no. Digamos, cuando nosotros estamos en el salón de clases, yo puedo decir, alguien ve a todos, entonces digamos que ese alguien puedo ser yo y el todos pueden ser ustedes. Entonces yo los alcanzo a ver a todos los que están en la clase presencial, ¿no? Los que están en la clase virtual, pues les veo las fotos. Todos son vistos por alguien, entonces noten que aquí cambia el orden de los términos, todos
alguien y ese alguien está viendo a todos. Es otra forma de expresarlo. Es esto mismo que está acá. O sea, estas dos son muy parecidas, ¿sí? Porque alguien ve a todos y todos son vistos por alguien. Es similar, pero noten cómo cambia el orden de los cuantificadores y el orden de los términos. Y alguien es visto por todos. Entonces, alguien es visto por todos, es pues hay un alguien que todo el mundo lo puede ver. Y esto es lo que hemos ganado hasta el momento con la lógica de predicados, porque ya sabemos escribir predicados. Listo, ¿dudas hasta acá? Listo. ¿Qué más tenemos? X es hincha de Y, donde X es una persona y Y puede ser un equipo. X es aficionado, entonces para decir que alguien es aficionado o no, pues utilizamos este predicado y noten que el valor de verdad depende del sujeto, ¿no? No todas las personas son aficionadas, pero este predicado nos sirve para eso. Si nosotros probamos, digamos, con, no sé, alguien aquí que no sea hincha de nadie, Daniel no es hincha de nada, entonces podemos decir que ese predicado es falso. Pero por otro lado, digamos que Leonardo sí es aficionado a los equipos, no sé, a algo, entonces eso sería verdadero. Entonces nosotros estamos hablando de la verdad de los sujetos. Y es un equipo de fútbol. Y ahora, con estos tres predicados, ¿nosotros qué podemos construir? Nosotros podemos construir algo de la forma: todo aficionado es hincha de un equipo de fútbol. ¿Qué predicado colocamos aquí? Colocamos, bueno, entonces todo aficionado es un hincha de un equipo de fútbol. ¿Qué vamos a colocar aquí? Entonces, o esto cómo se lee, o no se llama interpretación. Nosotros en la lógica proposicional lo que hacíamos era interpretar. ¿Recuerdan? Entonces, la interpretación que era en la lógica proposicional, nosotros asignamos valores de verdad o falso a cada una de las proposiciones y cada uno de los resultados posibles que pudiéramos tener era una interpretación. Ahora, nosotros aquí no vamos a tener interpretaciones, vamos a tener modelos. Y ya vamos a ver los modelos con más detalle. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, para todo X, ¿sí?, tal que ese X sea aficionado a algún equipo, existe un Y, tal que ese Y sea un equipo de fútbol, y eso hace que el X, que es aficionado, es hincha de ese equipo de fútbol Y. Esto puede ser verdad o no, dependiendo de los casos, dependiendo del cuantificador, y por eso tenemos que dotar de semántica a nuestras expresiones, a nuestra lógica de predicados, para saber cuándo es verdadero y cuándo es falso. Todos los aficionados que sean hincha de todos los equipos no es hincha de ningún equipo. ¿Cómo escribimos esto? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos todos los X, tal que X sea un aficionado. ¿Y qué nos quedaría faltando? ¿Qué nos quedaría faltando? Que sea hincha de todos los equipos, no es hincha de ningún equipo. ¿Cómo escribimos eso? Entonces, todos los X, tal que X sea un aficionado, y que ese X, lo que tenemos aquí es que ese X sea hincha de todos los equipos, ¿sí? Para todos los equipos, es lo que tenemos acá, en esta parte de acá, tal que ese X sea hincha de ese equipo. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que existe un Y, no, la negación de el existe, o sea, todos, ese hincha no es hincha de ningún equipo, de todo el equipo. Eso es lo que está tratando de decir acá. Y otro ejemplo es, hay aficionados que no son hinchas de ningún equipo de fútbol. ¿Cómo escribimos esa? Entonces vamos a escribirla aquí. Hay aficionados, puede ser alguno, entonces existe, ¿sí?, un X. No, esto es más fácil con esto.
Ah, pero ya no tengo la E. Acá está. Listo, entonces existe un X tal que... Ven que me cambió esto acá. Listo. Entonces, existe un X tal que... Negación de E de Y. Negación de ¿cuál? E de Y. No dice ningún equipo de fútbol, entonces no sé si podría ser una negación. Sí podría ser una negación, pero sería algo así. Primero hay que decir que sean aficionados, ¿no? Entonces, ¿hay algún aficionado? ¿Qué? ¿Y aquí qué vendría? Es lo que dijo Dani, ¿no? PDH, PDH, no, viene otro cuantificador. o sea, ningún, Ningún equipo de No fútbol. existe, no existe. Exacto. Entonces, hagamos los negación de equipos. Ahora sí, Daniela. E de Y. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos algún aficionado y aquí ¿qué tenemos? Todos los equipos. Entonces, ¿qué nos quedaría faltando? negación de H. Negación de H, de X, de Y. Y sí, Daniela, con respecto a lo que preguntabas, esto sí se puede negar, sí se pueden negar los predicados. Entonces, aquí ¿qué tenemos? ¿Existe algún aficionado tal que para todos los equipos ese hincha no es, pues no es hincha de, ese aficionado no es hincha de ningún equipo? Listo. Entonces, ven, toma agüita, que he hablado mucho. Aprovechen, no sé si necesitan ir al baño. Aprovechen un momento, toman agua, se estiran. Yo voy a hacer lo mismo. Listo. Continuemos. Entonces, ya vimos la sintaxis, ya vimos cómo construir predicados. Ahora vamos a ver la semántica, ¿sí? Y la intuición de esa semántica. Entonces, noten que a veces la intuición nos puede decir cosas que pueden ser verdad o pueden ser falsas. En este caso vamos a empezar con esa intuición, a ver qué nos puede decir la intuición de los valores de verdad. Y vamos a empezar con esto. La semántica de la fórmula tiene que ver con la verdad o falsedad del predicado, como les decía, del sujeto. Entonces, cuando los predicados simples son true, pues ya sabemos que esto es verdadero. Cuando es false, sabemos que esto es falso. Pero cuando es un predicado con múltiples términos adentro, el valor de verdad depende de lo que signifique el predicado, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace un rato, depende de la realidad que estemos observando. Entonces, si nuestro predicado es, digamos, no sé, todos los estudiantes, o no, los estudiantes de aquí ven 5 cursos a la vez, pues depende de qué signifique ese P, o depende de yo dónde esté mirando ese P, o depende del mismo predicado. Entonces, los predicados complejos son, igual que en la lógica proposicional, si es la negación del predicado y el predicado es verdadero, pues sería falso, y si es falso, pues sería verdadero.
Si tenemos un operador binario, sea un o un i, una implicación o una equivalencia, las tablas de verdad siguen siendo las mismas. Si el predicado 1 me da X valor de verdad, sea verdadero o falso, el predicado 2 me da verdadero o falso, pues depende también de la operación binaria, igual que en la lógica proposicional. Pero con el para todo es interesante, su valor de verdad depende de que todos los X cumplan con el primer predicado y cumplan también con el segundo predicado. Un ejemplo de esto entonces. Si nosotros tenemos algo de la siguiente forma, como la voy a poner como estudiante de matemáticas discretas, entonces, ¿yo qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que todos los X, vamos a tomar como realidad los estudiantes de este curso, ¿sí? Todos los X tienen que cumplan con esto, también tienen que cumplir con esto, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes, tal que ese estudiante esté inscrito en el curso de matemáticas discreta, tiene que estar viendo la clase virtual. Listo. Eso es lo que nos está diciendo acá. El valor de verdad de todos esos X que cumplen, que cumplen con este predicado, que cumplen con este predicado, también tienen que cumplir con este. Es obligatorio. No podemos revisar si hay un X que no cumpla esto, pero que sí cumpla esto. Eso no puede pasar. Todos los que cumplan con esto tienen que cumplir esto. Entonces, eso, poniéndolo en otras palabras, es como si esto fuera una implicación, ¿sí? Si cumple con esto de acá, tiene que cumplir con esto de acá. Pero por ahora vamos a seguir viéndolo con los dos puntos. ¿Cómo lo llamamos a esto? Lo llamamos la conjunción generalizada. Y vamos a ver un ejemplo de esto, como un poco matemático, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Ahora, cuando tenemos esta expresión de acá, entonces su valor de verdad de que exista un X que cumpla con el predicado este y que cumpla también con el predicado, es que me olvida el nombre de las letras, si alguien me puede ayudar a recordarlas, se lo agradezco mucho. Entonces, que cumpla con el predicado a la izquierda, tiene que cumplir con el predicado a la derecha y a esto lo vamos a llamar la disyunción generalizada. Entonces, aquí ya le estamos asignando nombres formales a los cuantificadores que nosotros tenemos. El ejemplo que les daba, si yo tengo esto, vamos a hacer el mismo de ahora. Entonces, para nosotros poder revisar esto, tenemos que ver todos los estudiantes, tal que ese estudiante esté inscrito en el curso de matemáticas discreta, no son todos, perdón, existe algún estudiante, tal que ese estudiante está inscrito en el curso de matemáticas discretas y aparte esté viendo la clase virtual o esté viendo la clase virtual. Entonces, esa es la disyunción generalizada. Y lo mismo, aplica lo mismo. Si cumple con esto, puede o no puede que cumpla con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que con él existe, nosotros estamos buscando uno solo que lo cumpla. Entonces, si al menos uno solo que cumpla esto, es verdadero. La diferencia con el para todo es que con el para todo nosotros tenemos que ver que todos lo cumplan. Todos los que cumplan con esto tienen que cumplir con esto. En el existe, no pasa nada si hay uno o dos que cumplen con esto y no cumplen con esto. Siempre y cuando haya uno solo que lo cumpla, ya el valor de verdad de este predicado es verdadero. Listo. Y como les decía, nosotros interpretábamos en la lógica proposicional asignando valores de verdadero o falso. Sin embargo, con los predicados nosotros tenemos que interpretar las constantes, las funciones y el mismo predicado para poder dar un valor de verdad. A esto lo vamos a conocer como modelo y esta es la diferencia con la lógica proposicional. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Calcular la verdad o falsedad de la proposición con respecto a ese modelo que estamos revisando. Entonces, vamos a hablar del concepto de modelo y para esto vamos a realizar un Socrative. Este Socrative se los quedo viendo, vamos a realizar el segundo y con esto ya terminaríamos la clase.
Y al inicio de la próxima clase, mañana, podemos empezar con este Socrative y seguimos revisando los temas. Este es mucho más complejo. ¿Sí, Leonardo? Mañana también virtual la clase, ¿cierto, profe? Sí, mañana también es virtual. Dale, gracias. Listo, entonces déjenme acá. Abro Socrative. Este. Vamos ya, así está bien. Listo, ya pueden entrar. La sala es Montoya 3433. Vamos a colocarle aquí progreso. Alfred Newman. ¿Quién es Alfred Newman? Vea pues. No sé si es el mismo. Mira, von Neumann. El que no se baña. Leonardo dejó la mano levantada. Listo, entonces vamos a ver el ejercicio que hay que realizar. Entonces, considera un universo con círculos y cuadrados que pueden tomar colores rojo, verde y azul como el siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a expresar esto? Al predicado C, lo voy a escribir como por aquí, para que lo tengamos. C de X quiere decir si ese X es un círculo, ¿no? U de X, voy a cambiarlo acá. U de X lo que nos quiere decir es si ese U es un cuadrado. R de X es si es rojo. V de X es si es verde. Y A de X es si es azul. Esos son los predicados. ¿Qué es el X? Lo que nosotros tengamos en nuestro universo. Entonces vamos a comenzar respondiendo esas preguntas. No me puedo llevar esto hacia allá, pero ojalá pudiera. Entonces la primera pregunta, ¿cómo lo leemos en lenguaje natural? ¿Alguien se anima a leer este predicado acá en lenguaje natural? Existe un X, que RX, no sé. Ok, Lo intenté. listo. Listo. Primero que todo, hay que recordar que cuando nosotros vemos algo de esta forma, está simplificado, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa... Entonces, ¿qué vimos nosotros ahora con la conjunción generalizada y la disyunción generalizada? Que vamos a mirar si existe algún X de nuestro universo tal que cumpla con esto y cumpla con esto, ¿cierto? Entonces, ¿quién cumple con true? Todos cumplen con true, ¿no? Porque al ser true es verdadero, entonces siempre nos va a dar un valor de verdad. O sea que lo que tenemos que mirar es en todos los X si existe uno que aplique esto.
¿Y qué nos quiere decir R de X? Si es que ese X es un rojo. Muy bien, Daniel. Daniel ahí lo puso en el chat. Existe un X tal que ese X sea rojo. Entonces, 10 de 13, pero hay conectados 28. No, muchachos, es mejor cuando hacemos la clase presencial. Contestan más. Profe, es que algunos van manejando para la universidad ya, porque tenemos clase. Ah, ok. Ah, Creo que listo, es por listo. eso. Listo, no hay problema. Listo, entonces el resultado es... Lo va a dar. True. Existe un X tal que ese X sea rojo. Si nosotros miramos el universo, recordemos, el cuantificador es al revés, es existencial, y queremos verificar si hay al menos uno que lo cumpla. Entonces, lo que teníamos acá, ¿existe un X tal que ese X sea rojo? Sí, esta bolita roja de acá, ¿cierto? ¿Y qué es lo que verificamos? Igual, cuando nosotros estamos, o la máquina, ¿sí? Nosotros lo podemos hacer de manera más intuitiva, ¿sí? Porque nosotros vemos el cuadrado y vemos que hay uno rojo y nosotros podemos decir, ah, sí, que hay uno rojo. Pero los computadores, los software que creamos, pues no tienen este contexto de, ah, sí, eso, ahí hay uno rojo. No, lo que hace es verificar con todas las cosas de nuestro universo, por este true de acá, y mirar si hay alguno que cumpla con este predicado. Es decir, que sea rojo. Y sí, sí lo hay. Listo. Siguiente pregunta. Entonces, ¿alguien se anima a leerla? Profe, ¿qué significaba la CDX? CX. Ah, es que Círculo. no me lo traje. Ajá, exacto, círculo. Entonces, venga, lo vuelvo a copiar acá. Acá coloquemos todas y voy poniendo en la que vamos. Yo diría que es como todo X que es rojo es un círculo. Exacto, así se lee. Entonces, teniendo ya la interpretación, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Falso. Falso. ¿Quién da más? ¿Quién da Es menos? verdadero. Verdadero, dice Digo que es verdadero. verdadero. A ver, Pero no había un círculo azul ahí, profe. Eso no sería como, listo. no todo, Entonces, ¿qué nos decía no todo rojo es un círculo. qué nos decía la conjunción generalizada? Nos decía, para todo X de nuestro universo, que cumpla con esto, debe cumplir con esto. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, miramos todos los X, ¿no? ¿Qué X cumple con este? De los de acá. Le voy a poner número, ¿el 1 o el 2? El 1. El 1. ¿Y el 2? No lo cumple, ¿cierto? El 2 no lo cumple porque es azul. Como no lo cumple, nosotros con el azul no verificamos esto, solo con el rojo, porque el rojo es el único que lo cumple. ¿Y qué vemos de ese rojo? Ese rojo es un círculo verdadero. Entonces, esto es verdadero. Esto es por intuición, muchachos, ¿sí? Aquí lo que estamos es aprendiendo cómo funciona el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta? Ahorren los numeritos. ¿Qué deben tener en cuenta? Cuando vean esto, es el que cumpla con esto de acá, definitivamente tiene que cumplir con esto que está acá. Pero si no cumple lo de R de X, entonces no tiene que cumplir con C de X. ¿Listo? Profe, me pidió entonces para que sea mal para todos si no estaba listando todos los elementos. ¿Por qué? Porque en caso de que nosotros tengamos aquí un cuadrado rojo, ¿cierto? Y no sé,
va a ser aquí un cuadrado rojo, chuequito, y que tengamos acá un diamante rojo, ¿cierto? Un rombo. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Para todo X, tal que X sea rojo, ¿quiénes acá son rojos? El círculo, el cuadrado y el diamante. Entonces, esos tres, como cumplen con esto de acá, también deben cumplir con esto de acá. Pero como no cumplen, como el cuadrado y el rombo no son círculos, entonces, ¿qué nos daría la expresión? Nos daría falso. Para eso es el para todos. ¿Cuál sería la diferencia si hubiera un existe acá en vez de un para todo? Con estos mismos ejemplos. ¿Existe un X tal que ese X sea rojo y sea un círculo? Sí, es este de acá. Esa es la diferencia entre el para todo y el existe, Leonardo. Listo, pero voy a quitar esto de acá porque eso no va ahí. Listo, la tercera. ¿Existe un X tal que ese X sea verde y sea círculo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. Listo, ponemos ya la respuesta. Falso, exactamente. No existe un X que sea verde. Y como no hay ninguno que sea verde, pues sencillamente esto da falso porque no existe ninguno. Pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido un X, sino un para todo? Ya lo vamos a ver, creo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí, por facilidad, ¿yo qué les recomiendo? Entonces, vamos a escribir esto y vamos a colocarle a esto paréntesis acá y acá. Y acá sería un true, 2 puntos. ¿Cierto? Esta sería como toda la expresión. ¿Qué les recomiendo yo? Encuentren el valor de verdad para el predicado y luego lo niegan. No traten de colocar como un existe o algo así, porque a veces es un poco más complejo, es un poco más tricky. Entonces mi recomendación es que primero calculen el valor de verdad del predicado y luego vean como cuál fue el resultado, el valor de verdad de ese predicado y lo niegan. Entonces, ¿qué nos decía ese? Para todo X, para todo X, ese X no es rojo. Entonces, verdadero, falso. Hay 9, cada vez contestan menos. Listo. Listo. Esa es verdadero. Entonces, vamos a analizarla un poquito. ¿Qué tenemos nosotros? Primero esta. Entonces, para todo X, como aquí es un true, vamos a revisar todos los X del universo. Entonces, para todo X, ¿existe un X que no sea rojo? No, perdón por decir existe, es que me empiezo a confundir, pero otra vez. Para todo X, tal que X, pues que si existe ese X no es rojo, entonces hay uno que es rojo, ¿cierto? Por lo tanto, otra forma de leerlo es todos los X no son rojos. Entonces, como sabemos que hay un X que es rojo, ¿cuál sería el valor de verdad de esto? Sería falso, ¿no? Pero, como en la expresión original todo esto está negado, entonces aquí nos faltaría algo. Faltaría la negación. ¿Y la negación qué nos daría? Daría true. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es falso.
¿Claro? Listo. Y la que sigue es... Entonces vamos a escribirla en su forma como extendida. Recuerden, siempre recuerden, cuando nosotros trabajemos con cuantificadores y esto es este simplificado, es de la siguiente forma. Entonces, tiene que cumplir con esto y tiene que cumplir con esto. Entonces, para todo x, cualquier x, ese x es rojo y círculo. Entonces van 10 de 15. Julieta dice que sí. Daniel dice doble negación. Ok, podría verse como la doble negación, pero no estoy seguro si nosotros podamos llegar aquí, cambiar esto por un existe y volver y cambiar esto aquí, porque es que entonces si eso se puede aplicar, esto quería decir que es falso. Y si nosotros la vemos así como aplicando doble negación, pues esto nos daría falso desde el primer momento. Entonces no era así. Ah, ok. Listo, faltan por responder, creo que 2, creo que están respondiendo 14, que respondió un 14, aquí también. Bueno, ¿esa es verdadera o falsa? Esa es falsa. ¿Por qué es falsa? Es falsa porque... Ay, la borré. Ah, no, acá está. Entonces vamos a hacerla otra vez aquí. Para todo x, cualquier x, ese x es rojo y ese x es un círculo. Miremos, paso a paso. Con este, ¿ese x es rojo y es un círculo? Sí, pero con este, ¿ese x es rojo? No, no es rojo. Y como está unido con un y, inmediatamente pues nos da falso todo este predicado de acá. Diferente hubiera sido que hubiera sido no, entonces si hubiera sido no, pues este es falso, pero este es verdad porque es un círculo, entonces ya pues quedaría en verdadero. Y la última, uy, no cambien las respuestas, muchachos, no hagan eso. Y la última es, vamos a borrar esto que no nos sirve, esto. La última es, entonces, existe un x tal que, cualquier x, ese x sea verde y eso implica que ese x sea círculo. Daniel dice falso, Jen David dice verdadero. Listo, entonces, aquí hay que probarlo con todos los x, ¿no? Julieta dice que no sabía que podía cambiar la respuesta. Sí, sí se puede cambiar. Falta una persona por responder. Yo creo que está esperando que dé la respuesta. No, mentiras. A ver. Listo. Sin más spoiler. Uf. Solo una persona dijo verdadero. Profe, es que no hay ninguna verde, tenemos la lógica dañada, ok. Porque es que sinceramente yo no vi ninguna verde ni que fuera círculo. Listo, voy a explicar por qué es verdadero. Es verdadero por lo siguiente. A ver, esta es la expresión, ¿no? Entonces vamos a colocarle nombres a esto, que van a ser nuestras constantes. Esta se va a llamar P de Pepito y esta se va a llamar Q de Pepito. Entonces,
vamos a hacer el valor de verdad para la primera. Entonces, para P, ¿cierto? No, acá ya no. Esto es un poco adelantado, pero es lo que vamos a ver. Entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces, B de P y C de P. Listo. ¿Esto qué valor nos da? ¿O esto a qué es equivalente? P es verde, falso, ¿cierto? Y P es un círculo verdadero. Falso y verdadero, ¿qué nos da? O sea, falso implica verdadero, ¿qué nos da? Verdadero, ¿cierto? Y ahora hagámoslo con Q. B de Q implica C de Q. ¿Y esto a qué es igual o equivalente? Es a falso implica verdadero. Y esto a la final, ¿qué es verdadero? Entonces, nosotros pudimos ver que con todos los valores o con las dos constantes que teníamos, los dos círculos, esta implicación daba verdadero. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros acá? True, y existe un X acá, pero con todos los X nos dio true, entonces la implicación el predicado se vuelve true. Diferente hubiera sido que nosotros hubiéramos tenido solo esto, ¿cierto? O que hubiéramos tenido, como el ejemplo que tuvimos antes, V de X y C de X. Y por eso el resultado es verdadero. ¿Listo? Y listo, esto sería todo por hoy. Para los que no se habían conectado, creo que algunos, ya está el taller en el campus. Voy a finalizar esta actividad. Ya está el taller en el campus, en la parte de diapositivas, allí lo pueden encontrar. Las primeras preguntas es simplemente asignar valores de verdad. Luego hay que hacer unas demostraciones, hay que utilizar un operador ternario y ver si es un teorema o una contradicción. La contradicción lo pueden hacer asignando valores de verdadero o falso, asignando una interpretación. Y por último, en lenguaje natural, un texto, están las variables proposicionales y ustedes tienen que armar las hipótesis y la conclusión, dependiendo de lo que diga el texto. Acá hay varios ejemplos de eso. Y por último, lógica de predicados. Entonces, utilizando lógica de predicados, construir nuestras hipótesis y luego demostrar utilizando esa lógica de predicados. Y eso sería el taller. ¿Listo? Cualquier duda que tengan con respecto al taller, ya saben que me pueden escribir y me pueden contactar. ¿Y Daniel va a decir algo? Sí, profe, es que no lo escuché al principio. ¿Es un taller de repaso o es un taller que hay que entregar? No, no hay que entregarlo, no hay que Ah, entregarlo. ok, gracias. Es el taller que sirve como preparación para el examen parcial, pero no va a llevar calificación. Listo, entonces voy a dejar de grabar ya.